Damos oficialmente el comienzo a esta segunda entrega del Tribunal de Cristo. Sí, sí, pastor. Bien. Espéreme. Todas las personas que estamos en este mundo cristiano, tenemos un montón de comunes denominadores, ¿no es cierto? El apóstol Pablo decía que tenemos una sola fe, un solo espíritu, un solo camino, ¿no es cierto? La unificación del cristianismo es lo que nosotros hemos abrazado. Y esto que estamos viendo nosotros tiene que marcar de alguna manera, identificar de alguna manera a todos aquellos que somos parte integral de este proceso. Estamos viendo el Tribunal de Cristo. Creo que es una de las metas a las cuales uno le apunta cuando viene al cristianismo. Cuando uno empieza a entender que por qué Dios lo llamó y que uno acepta verdaderamente a Cristo y todo este proceso, cuando uno ya empieza a caminar en el Evangelio, se va dando cuenta que van pasando algunas cosas. Y una de esas cosas es llegar al cielo, básicamente, ¿no es cierto?, para conocer al Señor, dentro de otras cosas, zafar del infierno, ¿no es cierto?, como consecuencia, como bendición colateral, le llamaría yo, ¿no? Porque yo no vengo al Señor solamente para escapar del infierno, yo vengo al Señor para conocerlo a Él. Esa es la razón principal de esto. No ir al infierno es una bendición colateral bastante importante, ¿no es cierto? No pasar por ahí es bastante significativo. Ahora, lo que yo necesito es que mis hermanos que están allí conectados entiendan primero que esta es una palabra de Dios que tiene el Señor para la Iglesia Jesús Rey de Gloria y que la vamos a compartir con todos aquellos que la puedan ver. Pero esta parte, la segunda entrega, como yo ya más o menos se los había anunciado, yo la llamaría como una especie de la parte práctica. La parte práctica de esto. Vamos a identificar grupos de personas o personas y vamos a identificar razones de cómo se llevará adelante el Bimá de Cristo en cuanto a los cristianos. Entonces, el papelito que yo le puse allí, vamos a ir identificando, vamos a ir descubriendo versículos, profundizando en algunos textos, y vamos a ir sacando de allí razones de juicio. Póngale arriba si quiere para que sepamos qué es. Razones de juicio. Y yo tengo marcado allí yo con un color diferente, yo le voy a ir diciendo, y ustedes me van a acompañar a sacar de allí, la identificación del tema que estamos tocando, cuál va a ser unos temas de juicio. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me acompaña? Bien. Lo último que habíamos visto era la explicación del Bimá de Cristo. Dijimos de allí que en las Olimpiadas griegas y también después en el Imperio Romano, copiado de los griegos, estaban allí, se ponían todos los que habían participado de las Olimpiadas, ¿no es cierto?, en las distintas disciplinas que en ese momento había, y había una especie de plataforma que tenía unos 3, 4 escalones, y allí se paraba el jefe, el señor, para premiar a cada uno de aquellos que habían sido vencedores en estas competencias de las Olimpiadas. La palabra griega para esa plataforma es la palabra bimá, que se llama o se traduce por tribunal, que es el tribunal no de castigo, no es un tribunal de enjuiciamiento, es un tribunal de premiación. Todos nosotros estaremos allí delante del Señor, el Señor estará allí en su plataforma, sentado en su trono, y cada uno de nosotros seremos enjuiciados públicamente, con un montón de aspectos que es lo que vamos a ver hoy, y tenemos que interiorizarnos de los detalles de esa parte. Por eso empecé diciendo que para mí esta es como una especie, como la parte práctica, la parte personal del juicio del Bimá de Cristo, ¿sí? En eso habíamos quedado la última vez. 1 Corintios 3:14 decía: si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Habíamos hablado de que todos nosotros estamos construyendo sobre un fundamento que es el fundamento de Cristo. Construir sobre el fundamento de Cristo significa que Dios ha dado las bases, que Dios ha hecho
la fundación y ha tirado allí los encadenados de arrastre que se llaman en la construcción, para que nosotros edifiquemos puntualmente, hagamos muros, hagamos habitaciones, hagamos edificios, puntualmente por donde el Señor dijo que debía ser construido. Sobre este fundamento, sobre la base que Jesús hizo, es en donde nosotros estamos obligados a construir. Cualquiera que edifique fuera de la base de Cristo, cualquiera que use otro fundamento, su casa va a terminar destruida, porque el fundamento de Cristo, ¿no es cierto? Cristo es la roca, es el fundamento sólido, es en definitiva lo que va a hacer resistencia a todo lo que venga sobre lo que nosotros hemos construido. Entonces, el tribunal de Cristo, o Bimá de Cristo, nosotros estaremos todos delante del Señor. Él estará sentado en una tarima de premiación, como decía recién, que era lo sacado del ejemplo de las Olimpiadas griegas. La palabra tribunal se traduce en el griego con la palabra bimá, y habíamos quedado. Todos nosotros estaremos formados delante de esta plataforma de premiación y seremos juzgados de manera pública y personal, revisando cada aspecto de nuestra vida como cristianos. Importante, toda nuestra vida será expuesta desde tu conversión hasta el día de tu muerte. Desde el día que usted aceptó a Cristo. Escuche bien, desde el día que usted aceptó a Cristo, haya hecho esa bendita y que a mí no me agrada tanto frase, acepto a Cristo como Señor. Creo que la verdadera convención pasa por otro lado. Pero desde que usted repitió esa frase, desde que usted hizo esa declaración de que se relacionaba con Cristo, en adelante entra en juego en el tribunal de Cristo. No importa si en el proceso de conocimiento que usted pecó y volvió a pecar y llegó un día glorioso en donde se convirtió de verdad. Por fin, gloria a Dios. Aleluya. Llegó el día en que verdaderamente conoció al Señor. Eso, desde que se relacionó con Cristo en la iglesia, desde que usted declaró eso, desde que le declaró eso, hasta que usted se muere, o hasta que Cristo venga por nosotros, es lo que entra en cuestionamiento y en juicio en el bimá de Cristo. Desde que usted no tenía relación con Cristo, haciendo esa bendita frase, para atrás, no será tomado en cuenta en este juicio. Ahora le explico por qué. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que Dios tomará el día del juicio a los cristianos? ¿Recibirán todos la misma recompensa? ¿Qué pasará con aquellos cristianos que jamás participaron en nada en el cuerpo de Cristo, los cuales hay muchísimos? Profundiza un poquito. ¿Nunca levantaron un papel del piso? ¿Nunca levantaron un papel del piso? ¿Nunca recibieron a una persona nueva en la puerta de la iglesia para saludarlo y darle la bienvenida? ¿Nunca saludaron a un recién convertido? ¿Nunca se despidieron de ellos cuando ese que vino por primera vez a la iglesia se fue de tu templo sin haber conocido, sin que la gente que haya estado en la iglesia haya ido hasta esa persona para saludarlo? La bendigo, Dios espero que se haya sentido cómodo y deseamos que vuelva. Usted lo vio que entró y se fue, sin saber quién era, cómo se llamaba. Continúo. Nunca saludaron a un recién convertido. Nunca participó en ningún grupo de trabajo de la iglesia. Nunca aceptaron la invitación pastoral a ser parte del gobierno de la iglesia, creyendo el pastor que esos hermanos en cuestión tenían el llamado para hacerlo. Me refiero puntualmente a aquellos que no aceptan el llamado o que han devuelto el llamado, ¿no es cierto? Estoy pensando en una pastora que yo quiero mucho por allá lejos, ¿no? Aceptaron a Cristo, pero nunca les interesó el movimiento de la iglesia en ninguna de sus formas. No se olvide, empezamos diciendo en la clase anterior de que la salvación no se pierde. Si usted cree en Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo,
se hizo hombre, vivió sin pecado, murió en la cruz por nosotros, resucitó el tercer día y a los 40 días se fue a la diestra del Padre. Si usted cree eso, usted tiene vida eterna. No importa si no saludó a nadie, no levantó ningún papel, no se anotó en nada, no le importaba nada. Si usted creyó eso, usted tiene vida eterna. Ahora vamos a ver qué pasa con toda esta historia que yo le acabo de identificar como algunas cosas, ¿sí? Porque, no sé, a usted no le... Ay, ¿cómo a mí, a una persona de la categoría mía, con los dones y talentos que yo tengo, el pastor se le ocurre mandarme a mí con dos más a barrer el templo? Yo con mi estatus, no, jamás, nunca, no. Ah, Yo soy el profeta, ¿no? Yo soy el pastor. ¿Cómo? Yo soy el pastor. A ver, ojo, no es que me ungieron hace poco. ¿Se acuerdan lo que les enseñaba del rey David? El rey David fue ungido como rey de Israel en reemplazo de Saúl, primer rey del pueblo de Dios. Y cuando lo ungieron y todavía tenía el aceite en su cabeza, le dijeron, bueno, chiquitín, ve a cuidar tus ovejitas, y el tipo partió para allá, calladito. Esto le estoy dando recién el entre para que veamos dónde vamos. Respuesta a alguna de aquellas preguntas que acabo de hacer. Primera de Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. O sea, a lo mejor todo lo que hizo, o si no hizo nada, ¿qué premio? Escúcheme, si usted no corrió ninguna carrera, ¿qué premio le van a dar? ¿No es cierto? Si usted no se puso ni la zapatilla ni el pantalón corto, no pretenda que le den una vinca de orégano, ni de orégano, ni de apio, ni de perejil, ¿me entiende? Si él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Versículo 16 de 1 Corintios 3. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acompáñenme los hermanos allí en 2 Corintios 5:10. Y esto fue lo último que yo le leí, le dije que íbamos a ver nuestra base teológica sobre este tema. sí. 2 Corintios 5:10 dice así en el nombre del Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, Bimá, para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Repito, porque es necesario que todos nosotros, hermanos míos, todos nosotros, acá no queda absolutamente nadie fuera. Todos nosotros nos presentaremos delante del Señor. Todos nosotros, los cristianos, exclusivamente al Bimá de Cristo, solamente va la iglesia de Cristo. Te lo voy a mostrar enseguida. Porque es necesario que todos nosotros, la iglesia, los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que reciba según lo que haya hecho. Todos nosotros recibiremos algo. Ese que no levantó nunca el papel, ni se agachó, ni nada, también va a recibir algo, y yo se lo voy a mostrar más adelante. También recibirá. Para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este tribunal y en este juicio público, todos nosotros recibiremos lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Ya se lo comenté. Desde el día que usted llegó o se acercó a la iglesia, hizo la frasecita gloriosa, hasta el día de su muerte o el día del rapto de la iglesia. Si antes de su conversión, si antes de hacer esa gloriosa frase como para tomarlo como punto de partida, como punto de arranque, si antes de su conversión usted mató, robó, mintió, claro, yo sé que esto no es para la iglesia Jesús Rey de Gloria, esto es para otro país, para allá, para, no sé,
para China, no sé, para allá, Ojo, ¿para dónde lo larga hoy en día? Mire que... Si usted, antes de su conversión, mató, robó, mintió, fuiste borracho, bailarín, jugador, abortaste 10 veces y sos dama, tuviste 5 maridos y el que tenía tampoco era tu marido, y además de eso mataste a las 5 suegras, nada de eso será tomado en cuenta. Ni que se le haya eliminado a la suegra, mire lo que le digo. Nada de eso será tomado en cuenta. Todos esos pecados han sido eternamente borrados. Pero el día que aceptaste a Cristo, hasta el día de tu muerte, todas las cosas serán anotadas, están anotadas para el día del juicio. Acá hay algo importante. Le doy 10 segundos que alcanza y recontra sobra, 15 segundos ahí en las redes sociales, 15 segundos le dan un tremendo anuncio publicitario, ¿se dio cuenta? En 15 segundos. Bueno, yo le doy 15 segundos para que piense y elija alguno de todos los pecados que usted ha cometido desde que aceptó a Cristo hasta el día de hoy. No me va a decir que le cuesta encontrar uno, porque no le cuesta encontrar. ¿Sí? Importante, le voy a dar una clave importante aquí. Y antes de dársela, le voy a aclarar algo. En esto juega que nosotros los seres humanos tenemos muy mala memoria. Tenemos muy mala memoria. Escúcheme. Ojo, aquí algo importante puse para no olvidarme. Daremos cuenta de cada uno de nuestros pecados cometidos desde el día que me acerqué al Señor hasta el día de mi muerte, de todos aquellos pecados no confesados. Le elimino, no le saco unos cuantos kilos de arroz de la bolsa, ¿me entiende? Repito, debemos dar cuenta de cada uno de nuestros pecados no confesos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así en el nombre del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los pecados que van a ser considerados en aquel juicio del trono blanco, no es que todo lo que usted hizo el Señor lo tiene guardado para decirle así que vos... No, son los pecados que usted no haya confesado. Por eso empecé diciendo que es absolutamente importante aquí que nosotros tenemos muy mala memoria. A diferencia del Señor, que se acuerda de cada cosa que usted lo prometió desde el día que usted le prometió lo primero. Nosotros nos olvidamos de lo que le hemos prometido a Dios por nombrar algo. Nosotros nos olvidamos de la pelea que hemos tenido con la señora, con los familiares, con los hermanos en la iglesia. Nosotros nos olvidamos de las críticas que le hicimos a los hermanos, cuando criticamos la palabra, cuando la aceptamos, cuando no la aceptamos, cuando me porté mal en el trabajo, cuando llegué atrasado, cuando fui irresponsable, cuando... todo. Nosotros tenemos muy mala memoria. El problema con esto es que Dios es el que enjuicia y Él tiene una memoria 100% efectiva. Entonces, la lista de pecados no confesados se hace muy importante, aun cuando nosotros estamos diciendo aquí que si tenemos una gran posibilidad de alivianar nuestra carga, habiendo confesado los pecados. El secreto de esto es confesar. Ahora, permítame detenerme un minuto fundamentalmente para las personas nuevas, porque esto la iglesia lo tiene aprendido, porque yo lo enseñé más de una vez. Confesar, hermanos míos nuevos y también viejos, viejos en el Señor, viejos en la iglesia, ¿no es cierto? Acá el único viejo soy yo. Hermanos nuevos, escúchenme lo que les digo. La palabra confesar aquí no significa que después de haberle dicho usted a su señora, a su mamá, a su hijo, a su papá, lo que se le, las cosas que le dijo, o que las dijo en secreto, ya le voy a mostrar aquí una parte importantísima, es lo que se habla dentro de las puertas de mi casa. Lo que yo hablo en el dormitorio. Las cosas que yo digo donde nadie me ve.
los cuestionamientos que le hago a la palabra cuando nadie lo sabe. ¿Por qué Dios nos dijo hace pocos días que no tenemos que ser selectivos en la palabra de Dios? Por esto, por el juicio de Dios. Escúcheme, la palabra confesar, aquí significa, no es aquella idea evangélica que a nosotros nos enseñaron que está bien. Yo, no sé, tuve una pelea grande con mi esposa y la insulté, le dije lo que quería, o tuve una pelea grande con mi hijo y lo recontrarreté y lo maltraté porque el tipo no se puede defender porque es mi hijo y los padres supuestamente pueden hacer lo que quieran con sus hijos, lo cual es una mentira del diablo. Después de aquella pelea dice, yo no le voy a pedir perdón a mi hijo porque yo soy el papá. Usted le tiene que pedir perdón a quien haya sido que haya cometido el error. La palabra confesar no significa que yo me voy a meter en el dormitorio de al lado, así, uy, Señor, perdóname porque maltraté a mi esposa o por lo que haya sido. La palabra confesar significa que yo tengo primero que pedirle perdón a Dios, porque todos los pecados que nosotros cometemos, si bien es cierto, están relacionados con la vida física y humana o familiar o secular que tenemos aquí, mi vida de hijo de Dios afecta a la santidad infinita de Dios. Yo miento y resulta que ese pecado de mentira, Gálatas capítulo 5, versículo 18, ese pecado afecta a la santidad infinita de Dios, por ende se convierte en un pecado infinito. Yo voy a asalto el banco, ¿no es cierto? Me llevo todas las lucas o me llevo, le agarro ahí a la bicicleta una cadena con un cajero, ¿no? Un cajero electrónico de estos nuevos que están cargados de billetes de 1000 y lo arrastro con la bicicleta para mi casa. Ese también es pecado. Ese pecado afecta a la santidad infinita de Dios y se convierte en un pecado infinito. O sea, llevarme el cajero electrónico para mi casa o mentir a la presencia de Dios exactamente iguales de grave. Entonces, confesar significa primero reconocer delante de Dios que yo ofendí su nombre, pisoteé su ley, pisoteé su palabra. Pero si yo que yo peleé con mi esposa y le falté el respeto, después de pedirle perdón al Señor, yo tengo que ir a pedirle perdón y pedir disculpas a la persona que ofendí, a mi esposa en este caso. Si yo ofendí a mi hijo, tengo que pedirle perdón a mi hijo. Si yo ofendí a mi vecino, tengo que pedirle perdón a mi vecino después de haberle pedido perdón a Dios. Eso es confesar bíblicamente. No es que me hago el olvidado y nada, y bueno, y al vecino después lo saludo de lejos, y después él levantó la mano, y después nos acercamos, y después volvimos a conversar. No, no funciona así. Si yo le falté el respeto, o yo cometí un pecado contra mi vecino, tengo que pedirle perdón a Dios, y después ir a pedirle perdón a mi vecino. Eso es confesar bíblicamente. Si usted ha peleado con quien quiera, y no ha tenido este procedimiento, esos pecados no han sido confesados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpian de toda maldad cuando hay una confesión bíblica sobre nosotros. Entonces, anote ahí la lista que vamos a generar. Confesión de pecados, como primera cosa, es uno de los grandes elementos que va a ser considerado por Dios para nosotros en el día del juicio. Él va a revisar toda nuestra vida y va a ver qué confesamos, qué no confesamos, qué confesamos a media y todo lo que tenga que ver con la confesión. Porque este legajo se va a hacer muy grueso cuando nos demos cuenta que nosotros no hemos confesado bíblicamente nuestras faltas. Continúo. En este pasaje Juan describe y condena otros dos errores fatales de pensamiento. Número uno, ponga atención. Hay personas que dicen que no tienen pecado. Eso puede querer decir dos cosas, ¿no? Primero, puede que describa al hombre que dice que no tiene responsabilidades por el pecado. No, a mí que la que me ofendió fue la Nuni, ¿eh? Yo no cometí el pecado. No, ella me ofendió a mí. Niega el pecado. Niega que hay una problemática en sus manos.
no acepta la idea de que hay un conflicto en sus manos que debe ser resuelto como cristiano. Mateo capítulo 5 dice, si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ni siquiera yo con mi hermano, si mi hermano tiene algo contra mí, deja la ofrenda allí, arregla con tu hermano y después viene y dame la ofrenda, porque la ofrenda en esas condiciones yo no la recibo, yo no la acepto. No está diciendo si el otro tuvo la culpa. Está diciendo que si usted sabe que hay un hermano que tiene una embollería con usted, usted tiene que decírselo. Puede describir al hombre que dice que no tiene responsabilidades por tu pecado. Yo no fui. ¿Cómo le llamó a él? Busqué una palabra para tratar de identificar cuál es el área que va a ser enjuiciado en esto. Y dije yo, una persona que está negando ciertas situaciones. Me acordé del negacionismo o del negacionista. Y le había puesto, negacionista es un mentiroso. Y después me puse a escarbar, 3:30 de la mañana. No, no es esto. Escuche, encontré algo interesante. En el comportamiento humano, el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda. No, o sea, lo que estoy haciendo es negando, porque en realidad lo que quiero hacer es zafar de esta situación incómoda. Es que le meto toda la miga de pan debajo de la alfombra, no voy a barrer, y la meto ahí, la tapo. ¿Me quedan 3 minutos? ¿Ya nos vamos? ¿No hay más? No, sí, después seguimos, pastor, pero hacemos un el comportamiento humano es el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda. Este es el rechazo de aceptar una realidad fácilmente verificable. Si ese ejemplo hipotético que estoy dando lo ponemos sobre la mesa y comenzamos, vamos a dar cuenta si había o no había razón para pelear, que casi seguro que va a ser que no. Si somos hermanos, o si somos padre e hija, ¿no es cierto? Es el rechazo a aceptar una realidad fácilmente verificable. Y en esencia es un acto irracional en favor de una mentira más confortable. Yo me quedo más cómodo diciendo que yo no fui, que yo no tengo nada que ver, que el otro fue el culpable. Me quedo más cómodo, aun cuando eso sea irracional para un cristiano, porque la palabra de Dios dice, deja tu ofrenda, arregla con tu hermano y después dame la ofrenda, que acepto esa mentira para yo quedarme tranquilo. Bien. Entonces estábamos describiendo, ¿no es cierto?, el negacionismo. En esencia es un acto irracional en favor de una mentira más confortable. Me siento menos presionado, más confortable aguantando una mentira que reconocer mi problema. Es bastante fácil encontrar excusas tras las cuales uno trata de esconderse. Y esto es desde siempre, desde el verdadero principio. ¿Qué hiciste, Adán? No, la mujer que vos me diste. No es culpa mía. La mujer que vos me diste. ¿Qué me dio esa mujer? A ver, ¿qué me dio esa mujer? A ver. Yo. Entonces la culpa es tuya, pues señor. La mujer que vos me diste fue la que me hizo pecar. Mujer, ¿qué hiciste? No, la serpiente que vos creaste, esa me engañó, ¿eh? ¿Quién hizo la serpiente? A ver. Yo. Entonces usted es el culpable, señor. Y esa la hemos aprendido tan bien desde el principio. Es bastante fácil encontrar excusas tras las cuales uno trata de esconderse. Podemos echarle la culpa a nuestros pecados, a nuestra herencia biológica. No, yo salí así porque mi papá era así. No, a mí me criaron así, escúchame. El viejo me enseñaba a mí así como, yo por eso soy así. No, yo soy igual que mi padre y te digo más. Ni puedo cambiar, así nomás te digo. Como murió mi hijo, voy a morir yo. Porque es una herencia biológica, ¿me entendés? O sea, ¿cómo zafar de la herencia biológica? ¿No? Otro puede decir que le puede echar la culpa a la circunstancia. Pero ¿cómo, hermano, que habiendo ido a la escuela dominical te convertiste en un narcotraficante? No, ¿sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Que yo cuando era chico le ayudaba a mi abuelita a cuidar las plantas del jardín.
y me acostumbré tanto a cuidar plantas que después ya empecé a plantar y después por eso estoy en esto. Otros le echarán la culpa a la circunstancia. Otros le echan es que es el carácter que yo tengo. No, yo soy así. No, yo soy así. Escúchame, algún pariente italiano debo tener, porque yo soy así, re gritón, re calentón. No, pero no puedo cambiar si yo soy así. ¿Qué cree que le haga? El temperamento me puede. Yo no lo puedo controlar. ¿Saben las veces que escuché eso? No lo puedo controlar, pastor. Es así. ¿Y por qué no ahora? No, porque me duele la rodilla y escuché una condición física, ¿me entiende? Y la verdad que no oro porque no puedo doblar la rodilla. Y para mí, para mi concepto de la oración, orar sentado no, ni ahí, orar acostado tampoco. Así que como no puedo doblar la rodilla para orar, no oro porque es una condición física, ¿me entiende? Repito, podemos echarle la culpa a nuestras herencias biológicas, a las circunstancias de la vida, a nuestro temperamento o a alguna condición física. Siempre nuestro pecado tiene algo en que esconderse. Podemos pretender que fue el otro el que nos indujo a pecar y no dejar, no, si sabe cómo me engañó. Esa mujer me engañó como un niño. Me engañó como un niño. ¿Y hace cuánto que engañas a tu señora? Hace 7 años. Ay, te engañaron como un niño. Hace 7 años que engañé a tu esposa con esa mujer. Bah, escúchame, no podés pretender que otro tenga la culpa y que a vos te descarriaron, pobrecito. Repito el texto, cada uno de nosotros se presentará ante el tribunal de Cristo. No le podemos echar la culpa a nadie. Es característico de la naturaleza humana el tratar de sacudirse la responsabilidad por el pecado y lanzarla para otro lugar. Según el diccionario de la lengua castellana, el que siempre se excusa es una mezcla de narcisista y de egocéntrico. La persona que tiene la característica de siempre poner excusa de lo que hace o de lo que no hace, siempre es tratando de salvar su egocentrismo o su narcisismo. Me defiendo como gato de espalda porque me interesa más a mí zafar mi ego que reconocer que hice mal, me equivoqué o no hice, o te dije que iba a ir y no fui. ¿Me va entendiendo? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Después de pensar un rato, orgullo. Van a enjuiciar a nuestras vidas todo lo que tenga que ver relacionado con el orgullo. Ponga ahí en la lista, por favor, orgullo. Debajo de lo que ya teníamos allí anotado. Continúo. Número 2. Juan también puede que describa al hombre que pretende que cuando comete un pecado nunca sufrirá las consecuencias. Ay, yo conozco de estos. Pero estoy hablando en serio. Yo conozco a gente que cree que se puede pecar impunemente durante toda la vida y no pasa nada. Un error. Juan insiste en que cuando una persona ha pecado, sus excusas y justificaciones son irrelevantes delante del Señor. Entendiendo que Dios está de por medio. Porque yo puedo echarle la culpa a mi señora. ¿Cómo no querés que discutamos si todos los días me das arroz? Dentro de poco yo voy a empezar a escribir en chino porque me sale de manera natural. Pollo, todos los días pollo, pastor. Todos los días pollo. Ya no me afeito, me saco las plumas, ¿me entiende? ¿Cómo no vamos a discutir? Ay, estoy toda la tarde parada en esa bendita cocina para que después vos vengas y no te comas la comida. Me duele la espalda con ese lavaplato. Y vos no te comes la comida. Pero ¿cómo querés que me coma la comida si esta es la vez número 47 que comemos pollo, pues vieja? Fue al almacén y ¿cuántos pollos te trajeron? 50 kilos. Bueno, deme los 50 kilos. Y ahí estamos con el pollo. El cajón. ¿Me entiendes? Para toda la cuarentena del año que viene. Ahora, yo puedo decir lo que quiera y puedo culpar a mi esposa de lo que sea. Puedo yo hacerme el que siento que el pecado que yo hago no pasa nada porque yo voy a tener razón, pero no me puedo olvidar que Dios está de por medio y que cuando yo me presente delante del Señor,
No importa lo que yo creo, si yo tengo parte de culpabilidad en un pecado, Dios me lo va a cobrar. Entonces no es sabio querer tener la razón de algo, no confesar ese pecado, dejarlo allí como si nada, porque todos compadeceremos al tribunal de Cristo. Dios es el juez, es el que tiene 100% de efectividad en su memoria. Entonces nosotros necesitamos ver esta historia. Juan insiste en que cuando una persona ha pecado, sus excusas y justificaciones son irrelevantes, porque Dios está de por medio. La única actitud que nos permite hacer frente a la situación es la confesión humilde y penitente a Dios, y que es necesario confesarle también a los hombres. ¿Cómo se llama esto? Confesión humilde y penitente, confesando a Dios y a los hombres los pecados que hemos cometido. Eso se llama fe. Ponga allí en la lista. Fe. Van a juzgar nuestra fe en todas las aristas de mi vida. Fe y humildad, escríbame ahí por favor. Porque como es un juicio de premiación, si usted la hizo bien, no se acuerda. Acuérdese, la idea es que usted puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Usted puede construir con dos tipos de elementos. Entonces, humildad por un lado y fe por otro. Dos situaciones positivas en cuanto al juicio, si es que esa fe y si esa humildad terminan siendo valederos y verdaderos en el tribunal de Cristo. Veremos. Continúo. A continuación, Juan da una tremenda y fascinante declaración. Espectacular declaración de Juan. Dice que podemos depender de que Dios en su justicia nos perdone si confesamos nuestros pecados. Espectacular. O sea, puedo zafar de todo el problema que hemos venido identificando si yo cultivo la buena manera, el buen hábito de que cada vez que yo cometo un pecado, lo reconozco delante de Dios y lo soluciono con que corresponda. Porque le dije al principio algo muy importante. En el juicio del tribunal de Cristo solamente daremos cuenta de aquellos pecados que no hemos confesado correctamente. Si usted lo confesó, dice claramente aquí, la justicia de Dios nos limpia y nos perdona, y ese pecado que usted cometió cuando lo confesó aquí en la tierra, nunca participará del juicio de Dios. Interesantísimo, espectacular. A primera vista, habríamos pensado, o podríamos creer nosotros, no, ¿qué me voy a querer yo ir ahí sin Dios a mí por todo lo que he hecho como cristiano? Dios me debe odiar a mí. Porque yo iba a la iglesia, ¿sabes las cosas que yo hacía en la iglesia? Creo que la única que se salvó fue la pastora. No sabés lo que yo era. No sabés lo que yo era. A primera vista habíamos pensado en que Dios, en su justicia, estaría dispuesto a castigarnos por nuestros pecados antes que a perdonar. ¿Cómo se llamaría esta actitud? Falta de fe y falta de conocimiento. Dios no puede odiar a nadie. ¿No es cierto? Falta de fe, porque si no le alcanza a creer de que si se confiesan los pecados, si se arrepiente, Dios te puede salvar de la situación, entonces es una mezcla de falta de fe y falta de conocimiento. O sea que en el tribunal de Cristo nos van a enjuiciar, nuevamente le digo, por el ejercicio de nuestra fe, pero también por el conocimiento de la palabra de Dios que nosotros tuvimos. Anote allí, por favor, falta de fe, falta de conocimiento. Mientras tanto yo continúo. Pero el hecho es que Dios, porque es justo, nunca quebranta su palabra y las escrituras están llenas de promesas de misericordia para que con la persona que acude a Dios con un corazón arrepentido. Leía anoche o leía hoy o ayer Charles Spurgeon, ¿no es cierto? El príncipe de los predicadores. Él aseguraba que las promesas de Dios para el cristiano en la Biblia, él había contado 8.500 promesas. Wow. 8.500 promesas, decía Spurgeon, que tenemos
los cristianos en la Biblia para nosotros de manera gratuita. Dios nunca quebrantará su palabra, está llena de promesas de misericordia para las personas que acuden a Dios con un corazón arrepentido. Dios ha prometido no despreciar nunca el corazón contrito y no va a quebrantar nunca su palabra. Si confesamos nuestros pecados con humildad y arrepentimiento, Él nos perdonará, y eso es fe, ya la tenemos anotada la fe allí, ¿no es cierto? Sigo. El mismo hecho de presentar excusas, ponga atención que esto es importante, el mismo hecho de presentar excusas y de tratar de autojustificarnos nos excluye de recibir perdón. Porque si yo reconozco mi pecado, lo confieso delante del Señor y pido perdón, Dios me perdona. Ahora, si levanto todo un andamiaje de justificación por narcisismo egocéntrico, y no, y que fuiste vos, y no, que fue mi señora, y no, que fue el almacenero, y no, y que fue el del tren, y fue el patrón, y siempre otro tiene la excusa, yo automáticamente, el mismo hecho de presentar excusas y no reconocer el problema, tratando de justificarme, nos excluye de recibir perdón. Eso se llama egocentrismo. No sé si lo tenemos anotado, si no, anótelo por favor. Egocentrismo, porque nos excluimos del arrepentimiento. Yo no necesito pedirle perdón al Señor si yo no he hecho nada, dicen muchos. Yo no me voy a humillar porque no fui yo la que faltó el respeto. Eso se llama orgullo, anóteme por favor allí. Van a ser enjuiciadas todas nuestras acciones en donde esté impreso el hecho de mantener mi orgullo. El mismo hecho de la confesión humilde es la que abre las puertas para el perdón, porque solamente el que tiene un corazón arrepentido puede reclamar las promesas de Dios. Esto es tremendamente importante. Si usted no tiene arrepentimiento en su vida, usted no puede reclamar promesas de Dios. Usted no puede reclamar promesas de Dios si usted no se arrepiente de sus pecados. ¿Puede el mundo, sin arrepentirse de sus pecados, venir a reclamar las promesas de redención que Cristo ganó para nosotros? No, el secreto es arrepentirse de los pecados, confesar los pecados y aceptar a Cristo como verdadero Señor. Nadie que no se arrepiente puede reclamar bendiciones de Dios. Pero esto no es solamente para los seculares, esto también es para los cristianos. Solamente el que tiene un corazón arrepentido puede reclamar las promesas de Dios. Y eso también se llamaría fe. Hay personas que dicen que realmente no han pecado. No, yo no fui, ¿eh? No, yo no fui. Pero, ¿y si el vidrio estaba entero hasta hace un rato? Ah, yo, no sé. ¿Habrá sido un movimiento telúrico? ¿Habrá sido algún terremoto que hubo allá en China y se vino para acá la onda expansiva? No sé, pero yo no fui. Yo no fui. Esa actitud es mucho más frecuente de lo que nosotros podíamos pensar. El hecho de no reconocer el pecado. Es una actitud mucho más frecuente de lo que nosotros podíamos pensar. Incontables personas no creen realmente que han pecado. Y hasta se ofenden si ustedes les llaman pecadores. Predíquenle el evangelio a alguien. Predíquenle el evangelio a alguien que pasó dos horas por la iglesia o que tuvo la mala ocurrencia de bañarse porque no fueron bautizados. No, que me venía a hablar a mí, yo me bauticé en la iglesia evangélica. No, yo iba a la iglesia evangélica cuando hace como 30 años yo fui a la iglesia evangélica. No, pero vos sos pecador. No, ¿cómo va a ser pecador si yo iba a la iglesia? No aceptan su condición de pecadores. Esta actitud es mucho más frecuente de lo que pensamos. Incontables personas no creen realmente que han pecado. Estoy diciendo acá, no están mintiendo. Ellos están convencidos de que yo no tuve la culpa. Fue el otro que me ofendió. Y hasta se ofenden que usted le llame pecadores. Eso se llama hipersensibilidad. O sea, usted es demasiado sensible, también va a ser lista de juicio para la insensibilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted tiene que agachar la cabeza y seguir para adelante, no importa si, vea que tenemos que ser como Cristo, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. A Cristo le dijeron desde Satanás, usted sabe que le llamaron Satanás al Señor, vos echás fuera a los demonios por Belcebú. Le están diciendo, vos sos el diablo, hermano.
Desde llamarle Satanás, menospreciarlo, lastimarlo, latigarlo, ofenderlo, escupirlo y matarlo. Cristo pasó por todas esas y no hay ningún registro que el Señor haya agarrado, levantado la mano para que le caiga un par de rayos a nadie. El Señor no era hipersensible. Como yo siempre le doy este ejemplo. Ay, no sé qué le pasa a ese hermano, ya me saludó 2 veces. Y no sé qué le pasa a ese otro porque pasó por arriba mío y ni siquiera me dijo hola. Ay, no sé qué tiene conmigo porque pareciera que todo es para mí. Todo es para mí. Nosotros los pastores tenemos un imán maravilloso para eso. Habían hermanas que se paraban o hermanos que se paraban bajo el púlpito cada domingo a pedirme perdón por lo que me habían hablado de mí en la semana. Y ustedes lo saben. No, yo decía, no me importa que hable de mí, pero no lo haga más por su bien, no lo haga más. Ah, es que usted dijo eso y era para mí. No, no era para usted. Palabra de Dios es para todo el mundo. El que la acepta y el que la rechaza. Es una libertad que Dios le ha dado a cada creyente, a cada ser humano. Porque el mundo, si quiere acepta a Cristo y si quiere lo rechaza, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Pero la palabra de Dios es una palabra general para todo el mundo. Y yo me puedo presentar delante de mi Dios, libremente aquí, delante de mi Dios, que me retenga o me quite lo más sagrado que yo puedo tener en esta tierra si yo uso el púlpito para decirle a que Luis Loyola es demasiado bocón para hacer eso. Si yo tengo un problema con usted, lo llamo para la cocina y le digo lo que pienso. No uso el púlpito para eso. Pero yo me crié en una iglesia evangélica pentecostal, donde desde el púlpito nos decían que éramos tachos de basura porque nosotros íbamos al seminario. Van por allí estos tachos de basura llenando desde toda sabiduría humana para después venir aquí y no decir amén a nuestras prédicas. Eso era yo. Pero no le voy a decir lo mismo que le cuento siempre. No le voy a decir amén, sacó las piedras del Jordán para hacer un altar a Jehová, piedra del adulterio, piedra de la mentira. ¿Cómo voy a decir amén a semejante burrada? ¿Cómo? Sería cómplice. Hipersensible. Ponga allí, por favor. Continúo. Su equivocación es que creen que el pecado es solo la clase de pecados que se ven en las noticias y en la televisión. Eso es solo pecado. No, si, escúcheme, yo no rompí la vidriera ni yo salí ahí. No, yo no fui el que hice el femicidio. No, no son solo esos los pecados, ¿eh? Olvidan, dice aquí, olvidan que que pecado es la palabra amartía, que quiere decir literalmente no dar en el blanco o errar el blanco. En cualquier cosa. No solamente los pecados groseros de la televisión donde usted salió a gritar en contra del aborto, en favor del aborto, o en favor del matrimonio igualitario. No, no son los únicos pecados. La palabra amartía significa no dar en el blanco. Escuchen, dejar de ser un papá correcto. En todo lo que significa el padre, dejar de ser un papá correcto. Dejar de ser una madre correcta. ¿Qué es una madre correcta? No es solamente que le da la comida a los nenes cuando están chicos. Un padre y una madre correcta son permitir o no permitir en tu casa que se haga lo debido o lo indebido. Esta es mi casa y este es el altar de Jehová que yo tengo. Entonces, si alguien quiere venir a, no sé, a tomar vino y a emborracharse, tiene que buscar su casa o otra casa. Si alguien va a venir aquí a decir grosería, tiene que buscar su casa o otra casa. Pero aquí, no. Papá correcto. Pero no es solamente en poner órdenes. Papá correcto es estar cuando ese hijo te necesita. Papá correcto es el pensar en él como pensaba en vos mismo. Ese es un papá correcto. Hacer todo el esfuerzo que esté a mi mano para que mi hijo no sufra lo que yo tuve que sufrir cuando era joven. Este es un papá correcto. Continúo. Esposo correcto. Esposa correcta. ¿Qué es una esposa correcta? Que atiende sagrada y respetuosamente, llena de amor, aun cuando esté enojada con el marido.
Una esposa correcta es que cuando usted llega a trabajar el día lunes a la empresa, no tiene los mismos manchones de aceite en la camisa de la espalda de trabajo, que ella se llevó que el aceite que se estaba llevando en la ropa de la empresa el sábado al mediodía. No, la esposa correcta es que usted va a llegar de limpio el día lunes a la empresa. Porque como usted lo ven, van a considerar que es su esposa. A no ser que sea como la nueva modalidad, nuevo orden mundial, que los varones tienen que lavar su propia ropa y si no, váyase sucio. Sepan mujeres de Jesús, Rey de Gloria, que si vos no sos la que lava la ropa, te van a enjuiciar, porque cada uno de nosotros tiene su rol. ¿Podemos ayudar? Claro que podemos ayudar. Yo ayudo. Pero ayudar es una cosa y tener la responsabilidad es otra. No puede ser que mi esposa diga, no, ay, a ver papi, si vos te apurás de llegar temprano el sábado porque tenés que lavar la ropa, te tengo así un montón de ropa junta. A ver si no esperé el tren de venirte sentado, vení de pie porque tenés que venir a lavar, ¿eh? Estoy juntando ropa desde el lunes, hoy es sábado. No puedo creer. O sea, laburo, me lavo el auto a las 5 de la mañana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y después tengo que venir yo a lavar la ropa. Pero ni vestido de cowboy, hermano, ni vestido de musulmán, ¿me entiende? Una esposa correcta es la que atiende. No le enseñé sobre las costumbres matrimoniales que se supone que el matrimonio de Cristo con la iglesia es la réplica de lo que hemos estudiado. Yo haré todo lo que tú quieras, le dijo en la segunda declaración de bendición que le hizo el esposo. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy y volveré y tomaré. ¿No? ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo la esposa? Sí, ve, amor mío, yo voy a hacer todo lo que tú me ordenes. Menos lavar la ropa. No, yo estoy toda la noche en vela. No, cocinaba hoy. No, cocinaba vos o compras fiambre. Elige. O vos cocinás o compramos fiambre. Delivery. O delivery. Pero mamita, tengo los únicos 200 pesos para ir a trabajar. Bueno, pedimos algo chiquito en el delivery, pero no vamos a alargar el delivery. 2 empanadas. Esposa correcta, esposos correctos. Los cristianos tenemos el ejemplo de Cristo y la iglesia para saber cómo debe funcionar nuestro matrimonio. El hombre, cuando el matrimonio judío utilizaba en la vida de aquella dama, se los enseñé también, el lugar de Dios. Eres el proveedor, eres el guardador, eres el cuidador, eres el sustentador. El lugar de Dios que tenía esa chica soltera lo ocupa el varón ahora. Varones de la iglesia, ¿ustedes mantienen a su mujer o se lo mantiene la familia? Porque no es que yo quiero ser metido como un pastor metido, que soy medio metido, pero no del todo, sino que te van a juzgar por esto. Te van a preguntar, Dios te va a juzgar como esposo si de verdad fuiste capaz o no de alimentar a tu familia, porque el libro de Hebreos, tengo entendido que dice, que el que no puede proveer para su casa es peor que un incrédulo. Lo dice la Escritura. ¿Estoy diciendo que tenemos que vivir una sociedad machista? No, yo soy el primero que lavo ollas, platos, limpio, barro, paso la bandera en los pisos. Yo no tengo problema con eso. Sigo siendo el mismo machito. Pero mi esposa tiene su rol y yo tengo el mío. ¿Me va entendiendo? Entonces, debe de ser tan buen padre, buena madre, correcto esposo, correcta esposa, correcto hijo. Correcta hija. Chan, ahora los hijos. ¿Qué es el correcto como hijo? ¿Hasta cuándo un hijo debe respetar a su padre? Hasta que se muera el papá. Hasta que se muera. Porque yo no voy a dejar, no, así como tengo que ayudar hasta que yo me muera a mis hijos, ellos me deben respetar a mí hasta que yo me muera, porque cuando me muera dejaré de ser su padre. Porque tenemos 16, 17, 18, 20 años, puedo decir lo que quiera y hacer lo que quiera. ¿Se acuerda cuál era mi lema cuando usted era joven? Mientras vivas en esta casa, que lo digo. Sí.
Dígalo. Hice dieta. Con esa expresión, acá en mi casa se hace lo que yo digo. Mientras usted viva en esta casa, tiene que vivir por mis leyes. Y si usted quiere otras leyes, tiene que formar su propia casa. Esa es la verdad que yo le enseñé a los míos. ¿Era malo? No, es lo correcto. No, está bien. No puedo edificar sobre otro fundamento, el cual es Cristo. Tengo que edificar de donde está hecha la base, de allí para arriba. Dejar de ser tan buen padre, tan buena madre, correcto esposa, correcto esposo, correcto hijo, correcta hija, correcto obrero. Sí. La Clau dice, no era así de preciso el dicho. No se puede decir correctamente aquí. No. Correcto obrero. Cuando fuiste a trabajar a un lugar, y se terminó la temporada o hubo reducción de personal por problemas justificables, ¿te volvieron a llamar? ¿O se terminó el trabajo para vos aun cuando no se había terminado la temporada porque no era buen operario, buen trabajador responsable? ¿El patrón sabía que vos llegabas o adivinaba a ver si vos llegabas? Porque nos van a enjuiciar como obreros. Somos la luz del mundo. Porque cuando vamos a pedir laburo, sí, no, conmigo no va a tener problemas, pues yo soy cristiano, ¿no? Y resulta que después el cristiano llega siempre tarde, el primero que se va, el último que llega, el primero que almuerza, el primero que se baña. Ya se va a ir. Lo que yo llamo cristiano Fórmula 1. ¿Sabes lo que es el cristiano Fórmula 1? El cristiano Fórmula 1 siempre tiene una prueba. No es que los Fórmula 1 siempre están en prueba, siempre tiene una prueba. ¿Y por qué llegó tarde otra vez López? ¿Me son las 9 de la mañana? No, ¿sabes que estoy? La niña. López, son las 8:30. El niño. López, son 9 menos cuarto. El tren. López, son las 10. Mi mujer dijo. Justo cortaron las vías, justo en el tren que yo venía. ¿Por qué no viene a trabajar? Coronavirus. ¿Por qué no vino López ayer? No, la página del permiso para circular no funcionaba. Se colgó. ¿No sabe qué mal que anda el internet, patrón? El hermano Fórmula 1 siempre tiene una prueba, hermano. Repito, dejar de ser tan buen padre, tan buena madre, tan esposo correcto, hijo, hija, obrero, personas que podríamos ser, si nosotros no nos damos cuenta de esto, eso nos incluye a todos, vamos a ser enjuiciados por nuestra vida social completamente. Ponga allí, vida social, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿A qué se refiere esto? A la vida religiosa. ¿Qué te decía el Señor? Guarda con la hipocresía, guarda con la hipocresía. No seas como los fariseos, guarda ¿Por qué te decía eso? Porque no es del agrado de Dios. Vas a ser enjuiciado por hipócrita. Anóteme allí, por favor, vida religiosa. Continúo. Cuando leemos pasajes como estos, nos acordamos de la definición judía de la predicación. La palabra jarás, que quiere decir sarta de perlas. Sí. Aquí encontramos varias ideas sobresalientes sobre el tema. Número 1. Se nos habla del pecado prohibido, que es la hipocresía. Está prohibido para un cristiano ser hipócrita. Jesús perdonó a la mujer adúltera. Le ofreció perdón a Judas Iscariote. Cuando le untó y le dio allí ese hebraísmo de
que el anfitrión le daba a la persona más importante de la fiesta, le daba la untada del pan en el guiso. Le ofreció perdón allí. Perdonó a cuánto pecador se le cruzó por el camino. Pero si usted quiere ver a Jesús discutiendo y molesto, santamente molesto, véalo hablando con los fariseos. A las únicas personas que combatió duramente fue a ellos. ¿Por qué? Porque eran los representativos de la hipocresía. Se nos ha hablado del pecado prohibido, que es la hipocresía. La palabra hipócrita comenzó significando alguien que contesta. En buen término, ¿no es cierto? Alguien que contesta. Así es que hipocresía quería decir originalmente contestación. En un principio esta palabra se refería al fluir ordinario de preguntas y respuestas en una conversación o diálogo cualquiera. Luego se usó para referirse al diálogo de una comedia y de allí pasó a significar hacer un papel. El hipócrita no es una persona genuina, sino alguien que está representando un personaje, de ahí que lleva consigo la idea de la insinceridad. Versículo 2 de Lucas 12. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Repito, versículo 2 de Lucas 12. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Vida personal. Todo lo suyo será expuesto. Anóteme la vida allí, por favor, en la lista. Vamos a ser enjuiciados en nuestra vida personal. Continúo, versículo 3 de Lucas 12. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. ¿Se acuerda que le dije hace un ratito? Todo lo que usted cuchichea dentro de tu casa, después que llega de la iglesia, después que le miró los zapatos y las medias y los pantalones y la ropa a todos los hermanos que fueron a la iglesia, después que en vez de hacer un análisis teológico, hace un análisis cuantitativo o cualitativo de la prédica que se dio, todo lo que usted diga en su casa, escúcheme, Lucas 12:3, para que se lo anote y lo subraye. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Vieja, ¿viste el anúnico lo que se fue? ¿Viste lo? 3 semanas que va a la iglesia con la misma remera, no tiene que no tiene otra, mamita, ¿viste vos? ¿Cómo la hermana Nuni va a ir con la misma remera 3 semanas de iglesia? Aunque se lo haya cuchillado mi señora acá en el dormitorio, eso será proclamado desde las azoteas. Lucas capítulo 12, versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en la oscuridad, en lo escondido, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas, dice la palabra de Dios. En cualquier caso, el que dice que no ha pecado está realmente nada menos que dejando a Dios como mentiroso. Ahí tiene otro problema. No cualquiera le dice a Jehová, yo digo la verdad y usted está equivocado. Ya. El muchacho ahí tiene otro tipo de problema. En cualquier caso, el que dice que no ha pecado está realmente nada menos que dejando a Dios por mentiroso, porque según las Escrituras, Dios ha dicho claramente que todos hemos pecado. Así es que Juan condena al que pretende estar tan avanzado en el conocimiento y en la vida espiritual que el pecado a él no le afecta. O sea, el tipo, este es el pastor, ¿me entiendes? El tipo no le afecta nada, el tipo es irrompible, el tipo no tiene arruga, no, nunca se equivoca. Si se considera así, así que Juan condena al que pretende estar tan avanzado en el conocimiento y en la vida espiritual que el pecado ha dejado de afectarle a él. No, no, esto es para los nuevos, hermano. Yo ya estoy en otra, yo no lucho con ese problema. Problemas de la televisión, problemas de... No, yo no lucho con eso. No. Los amigos, no tengo amigos. No, mujeres, no miro, ando con una anteojera así en la calle, no miro mujeres. Yo estoy en otro nivel, ¿entiendes?
Qué grande. Como algunos que escuché ahí en las redes sociales diciendo, la cabeza, como les conté el otro día, la cabeza de la iglesia soy yo. Y aquel que salió de mi cobertura se murió de coronavirus hace una semana. Pero todos los míos están guardados. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza. Yo tengo el manto y sobre ese manto se destila el aceite de la bendición. Decía un teleevangelista hace muy pocos días atrás. Por respeto no doy el nombre, pero es muy, muy conocido. A ese no le afecta el pecado. Ese está ahí. ¿Cómo se llamaría eso? Orgullo espiritual y religioso, mezclado. Póngame ahí orgullo espiritual y religioso, por favor, también en la lista de las cosas que van a hacer enjuiciar. ¿Cómo enfrentamos nosotros como cristianos nuestro desarrollo en la fe y en la religión y en la iglesia? Condena al que se exime de la responsabilidad de su pecado o que mantiene que el pecado no le afecta en lo más mínimo a él. Autosuficiente. Condena al que ni siquiera se ha dado cuenta que es un pecador. Insensible. Incrédulo. La esencia de la vida cristiana es, en primer lugar, darnos cuenta de nuestros pecados. Es obvio. Y seguidamente acudir a Dios para recibir ese perdón que puede borrar el pasado. Y esa limpieza puede hacer nuevo en el futuro. ¿Qué pasará con aquellos pecados? Perdón, ¿qué pasará con aquellos pecados que no están confesados en el momento de ser llamados a su presencia? Póngale que usted se mandó justo la de Rambo a las 7 de la tarde. 7:15, 7:20, 7:30 vino el Señor. Está, y usted se va para el cielo porque usted cree en Cristo. Y esa de Rambo que se mandó, ¿cómo queda esa historia? Todos estos pecados serán traídos a juicio en el tribunal de Cristo. No solamente es una cuestión de premiación por lo que usted hizo o no hizo, los pecados también cuentan, cada uno de ellos. No solamente se construyó, porque inicialmente usted está construyendo con oro, plata o piedra preciosa. O está construyendo con madera, heno, ¿no? O pateca. Usted está construyendo, pero además de su supuesta construcción, usted tiene una vida secular, privada, que es lo que yo le estoy mostrando. Cada uno de esos aspectos será enjuiciado. Veamos esta verdad a la luz de 2 de Corintios 5:10 y Romanos 14:10, lo que acabo de decir. ¿Qué pasará con estos pecados que no fueron confesos en el momento de partir de ese planeta? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, solo los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Insisto, no está en juego tu salvación, pero sí lo que recibirás después de ese juicio. Porque recuerde, la salvación, usted ya está en el cielo. Este es el primer evento que tiene la iglesia cuando es arrebatado. Usted ya llegó al cielo, ya zafó del infierno, no sé cómo se lo digo. Pero vamos a ver cómo sigue viviendo en el cielo. Continúo. Las pérdidas o las ganancias de la recompensa y las posiciones de autoridad que vamos a tener. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tienen un tiempo, 15 minutos. Ah, espectacular. Más o menos, pastor, 40. Las pérdidas o las ganancias de la recompensa. Vamos a ver ese tema ahora, ¿le parece? Esto es interesantísimo. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El día del juicio, los cristianos cuando sean premiados los ganadores, se harán expuestos en un lugar de autoridad y privilegio. Todo está relacionado con el tipo de material que usted haya construido en esta vida. Y el tipo de ministerio y de actitud que haya mostrado en el funcionamiento de la iglesia. Por eso al principio le dije de manera deliberada. ¿Qué pasa con aquellos que nunca se involucraron en la iglesia? Aquellos que
que son los llaneros solitarios. Esto muestra que estoy viejo, ¿no? Lo único que tenía de compañero el llanero solitario era un indio, pobre indio. Usted siempre tiene un indio cerca, ¿me entiende? Pero es solo un indio. Yo conozco gente que dice enseñar Biblia, que tiene alumnos y que no se congrega hace años. En la siguiente vida, después del tribunal de Cristo, muchos van a sentarse con Cristo. Cuando las naciones sean restauradas y desde Jerusalén Cristo comience a gobernar y otras galaxias sean pobladas también y Dios nos mande a hacer la tarea de gobernadores, sacerdotes o reyes que nos corresponde por promesa de Dios. O nos mande nuestro Dios. Es que nosotros tenemos una mentalidad que no pensamos como Dios. ¿No nos podrá Dios mandar de presidencia a alguna nación? ¿No nos podrá mandar como primer ministro en alguna nación? Porque las naciones van a ser restablecidas. No se olvide que nosotros estamos en el rapto de la iglesia. Zafamos de aquí, vamos al tribunal de Cristo. Después vienen las bodas del Cordero. Después regresamos con Cristo a la mitad de la gran tribulación para armar Armagedón, ¿no es cierto? Después de eso, se termina la gran tribulación y viene el milenio. Todo esto que estamos nosotros, que ya fuimos enjuiciados, que ya fuimos premiados, van a haber algunos pelados, van a haber otros con corona. Esto va a ser así, o sea, algunos van a... ¿No? Uy, allá viene el hermano huevo, le van a decir porque no va a tener nada en la cabeza, ¿me entiendes? Todo este paquete, vamos al tribunal de Cristo, al milenio. En el milenio van a ver estas naciones que estoy mencionando aquí, que van a ser las restauradas. ¿Cuál es el eje para restaurar cierta nación o cuál no? Todos los que estén a favor de Israel van a ser bendecidos. Todos los que estén en contra de Israel van a desaparecer. Corta la historia. Promesa hecha a Abraham, el que te bendice, yo lo bendeciré. Y el que te maldice, yo lo maldeciré. Esa es la realidad de Israel también. Van a haber naciones que van a ser restablecidas para que vivan el milenio, porque en el milenio hay 1000 años donde se va a vivir de una manera muy especial. Ya vamos a llegar allí al milenio en su momento, pero una noción al principio, se recuerda, le di sobre el milenio, para que tenga una idea, cuando yo le dé esta información, no esté usted totalmente descolgado. ¿Está bien? O nos mande como un nuevo presidente o ministro en alguna de las naciones restauradas, porque ya no existirá la política, ni la politiquería, ni la corrupción, estaremos nosotros, a lo cual estamos hoy acostumbrados a soportar. Será Dios, será Jesucristo desde Jerusalén, gobernando a las naciones, enviando a su iglesia, no a sus ángeles, sino a su iglesia, a sus ministros que mostraron fidelidad en esta tierra, mostraron actitudes en esta tierra, mostraron capacidades y entrega y responsabilidad en esta tierra. Esos son los que serán puestos en aquellas autoridades. Los hombres y las mujeres que gobernarán en la otra vida serán aquellos que fueron fieles y obedientes con Dios en esta vida. Deliberadamente le puse allí un... ¿Puede Dios mandarte a hacerte cargo de un gobierno si no quisiste gobernar en tu propia iglesia cuando fuiste llamado? ¿Puede Dios darte un ministerio si vos devolviste tu ministerio? ¿Puede darte otro ministerio si vos nunca te dieron un ministerio y nunca lo cuidaste, no ejercitaste el ministerio? ¿Puede Dios premiarte si tenés un talento y no lo utilizas? Estás dando lo mejor, te he dado todos los aspectos de la vida que van a ser enjuiciados. Personales, familiares, sociales, religiosos, de fe, las características propias de tu compostura humana. Todos los aspectos del enjuiciamiento te lo estoy dando para que tengas una idea cabal de que el juicio de Dios es completo para nuestra vida. Pero no te olvides, ¿con qué estás construyendo?
¿Estás construyendo con oro, plata, piedras preciosas? O sea, ¿estás dando lo mejor de lo que vos tenés? ¿Pones todo tu esfuerzo en esto? ¿O lo haces más o menos cuando tenés ganas? ¿Predicamos el Evangelio cuándo? Cuando hay sol y cuando, no sé, el que iba con vos en el tren te sacó él el tema de la fe, porque de vos no sale. ¿Me entiende, hermano mío? Estoy mostrándote el juicio que viene para los cristianos. ¿Cuándo? Te lo dije en la iglesia 1.000.000 de veces. ¿Cuándo es el tiempo de hacer tesoros en los cielos? Ahora, aquí en esta tierra, en la iglesia. ¿Y por qué cuesta tanto entonces que los hermanos entiendan que la iglesia es una iglesia que se caracteriza por abrirle lugar a todas las personas que quieren trabajar? ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que el 80 o 90% de los miembros de la iglesia puedan usar el púlpito correctamente como lo hacen aquí? ¿Cuántas personas, cuántos pastores tienen esa valentía? Porque también es un riesgo. Pero no es un riesgo cuando usted le ha enseñado a su gente doctrina, comportamiento y con ejemplo. No es un riesgo. Yo no tengo ningún riesgo en mandar a alguno de los míos al púlpito. A tal punto que en estas mismas circunstancias de reuniones virtuales le ofrezco un voluntario para que haga la reflexión. ¿Por qué? Porque sé que es lo que he hecho con ustedes. Sé que lo he guardado y que los he instruido. No me preocupa que alguno de ustedes pueda hacer algo indebido con el púlpito. Porque me tomé el trabajo por años de enseñar la Escritura. Los hombres y las mujeres que gobernarán serán aquellos mismos que quisieron gobernar aquí. Si vos sos un líder, aprovechá esa gloriosa disposición, porque quizás puede ser la antesala del futuro gobierno cuando Cristo venga por nosotros. Si hoy eres un líder en lo que sea, Dios te va a poner como líder, porque lo que Dios nos ha dado como talentos aquí son los preparativos. Si vos eres bueno orando, si vos eres bueno en lo espiritual, si vos tienes un trabajo de sacerdote, evidentemente. Pero si tienes carácter, tienes inteligencia, tienes planificación, a lo mejor lo tuyo no es el sacerdocio, sino es el gobierno, a lo mejor es un reinado. ¿Me va entendiendo? Dios nos ha capacitado a nosotros con distintas facetas de nuestra vida, ha puesto los 21 dones que el Espíritu Santo tiene en el Nuevo Testamento, están en la iglesia, para que nosotros después cumplamos estas mismas funciones en el futuro, en la vida venidera. Pero este es el momento de demostrar para qué eres bueno. Este es el momento de demostrar si de verdad te interesa lo que pusieron en tus manos o simplemente no te importa. Y no importa lo que yo crea, no importa lo que los hermanos crean. Acá te he mostrado hasta el cansancio que Dios es el que está en medio y Él valora todas las cosas en justa medida. No importa si yo entiendo o no entiendo lo que estás sintiendo o no sintiendo. Es Dios el importante en esto. Pero esta es la verdad de nuestra historia. Ahora vamos a ver en Hebreos, lamentablemente ya tenemos que irnos, pero viene la parte donde te voy a mostrar a aquellos que van a perder. ¿Quiénes van a perder cosas? ¿Quiénes van a perder cosas? ¿Cuáles son los tipos de personas que van a salir de allí avergonzados? ¿Qué va a pasar con esa vergüenza? ¿Qué va a pasar con aquellos que creen tener todo un ministerio y resulta que no le diste la importancia ni la seriedad que esto te pusieron en tus manos le diste, y allá va a ser, Dios lo va a meter al fuego y va a quedar nada porque era como hoja seca? Lo que viene es la identificación de esta situación. ¿Quiénes van a ser los que van a perder todo lo que se supone que han ganado siendo cristianos o líderes o ejercitando en la iglesia? Les dije al principio, esta es una clase de las más importantes que yo le da, porque tienes tiempo todavía de prepararte de acuerdo a estos parámetros para presentarte delante del tribunal de Cristo. No puedo seguir porque ya me hicieron señas, ¿verdad? Así que quedamos aquí. Hombres y mujeres, ejemplos de Hebreos, del libro de Hebreos, de personas que sufrirán pérdida en el tribunal de Cristo. Esta va a ser nuestra continuidad, si Dios quiere, en la próxima entrega. Espero que esto les guste. Sé que les va a servir. Si usted no es receptivo, si usted no es un
una persona que se acepta la palabra de Dios porque es palabra de Dios, usted puede salir más que enriquecido en el día de hoy. Esta es la verdadera interpretación del tribunal de Cristo. Espero que les guste, espero que les sirva y sobre todo que Dios nos ayude a vivir por esto, porque este es el modelo que Dios tiene para nosotros en el día del juicio. Muchas bendiciones para todos.